El título del sermón de hoy es ¿quiénes éramos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Y vamos a leer la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 2. Y como ya leímos del versículo 11 en adelante, ahora voy a leer el versículo 19 en adelante. Dice así, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a dar gracias. Dios nuestro, gracias. Es algo verdaderamente milagroso lo que has logrado de que nosotros podamos estar hoy delante de ti adorándote. Por medio de Cristo, Dios, has hecho este milagro. Haces el milagro también de dejarnos tu palabra y darnos, oh Dios, a nosotros la capacidad espiritual para comprenderla. Estamos agradecidos, oh Dios. Ayúdanos a ser conscientes de este milagro maravilloso. Podemos entender la mente de tu Hijo Jesús. Podemos escudriñar la verdad que tú has revelado a través de Él. Y por el Espíritu Santo ser guiado a la verdad. Gracias, te lo agradecemos. Y al hacerlo ahora, oh Dios, a la hora de tenernos en la Escritura, predicar tu palabra, aprender tu palabra, que nosotros, oh Dios, podamos ser iluminados con ese milagro nuevamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestra iglesia Pivo este año, 2025, año de edificación del cuerpo de Cristo. Y siempre estamos edificando el cuerpo de Cristo, pero este es el énfasis. No es que este va a ser el año en que lo vamos a edificar. Está edificándose siempre, como el año pasado hablamos también de otros temas. Esos son énfasis que queremos hacer en nuestra iglesia. Y el lema que hemos puesto, y no lo tenemos puesto aquí, la semana que viene lo vamos a tener porque hubo problema con la impresión, es: soy importante en la obra. Si yo me edifico sobre Cristo, edifico al cuerpo de Cristo. Soy importante para la obra. Si yo me edifico sobre Cristo, edifico al cuerpo de Cristo. Creo que lo tengo en un PowerPoint ahí, si lo pueden poner los hermanos del... Y ahí lo pueden ver. Ok, ahí lo tienen. Ese es el lema. Soy importante para la obra. Eso es para que usted lo diga para sí mismo. Usted, yo soy importante para la obra. Si yo me edifico, yo mismo me edifico sobre el Señor Jesucristo, edifico el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Edifico a la iglesia. Y el texto lema ahí en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué lograremos este nuevo año? Pudiéramos preguntarnos. Bueno, pues diríamos, todo depende de Dios. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Ahora, tenemos que saber, como decíamos también en el lema del año anterior, que todo empieza con Dios, pero Él empieza conmigo. Él cuenta con nosotros. Él nos puso en su obra, en su trabajo. Nosotros estamos trabajando con el Señor. Somos colaboradores de Dios. O sea, colaboradores que laboran al lado de Dios, que trabajan a su lado, que estamos llamados a eso. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Y el yugo que se pone a los bueyes, lleva 2 bueyes, ahí hay un yugo que está el Señor, y ponte en el yugo conmigo aquí. Vamos a arar esta carreta, vamos a arar con este arado. En nuestra iglesia, nuestra meta siempre tiene que ser crecer. Y el primer crecimiento que se necesita siempre es espiritual, hermano. Siempre es espiritual. Como hemos enseñado en otras ocasiones, creemos que la Biblia enseña que el crecimiento cualitativo, o sea, en cuanto a calidad del creyente y de la vida de la iglesia, es más importante que el cuantitativo, porque ese lo da el Señor.
Nosotros no determinamos quién se va a convertir a Cristo y quién no. Nosotros anunciamos la palabra, pero hay gente que no la quiere recibir. Pero sí podemos trabajar en nosotros para ser las personas espiritualmente aptas y cada vez más altos espiritualmente para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Si nosotros tenemos a Dios como nuestra principal meta, si nosotros tenemos como principal meta adorarle y servirle, nosotros tenemos que saber que Él quiere hacer algo en nosotros mismos. Ya sabes para qué Dios te quiere usar a partir de hoy, en este nuevo año. ¿Para qué Dios te quiere usar? ¿Quieres descubrirlo? Primero tienes que tener una conexión total y espiritual con Él. Tú eres importante para la obra de Dios. Nadie es de desechar. Necesitas ser edificado sobre el firme fundamento de Cristo. Necesitas eso. Hace poco hablaba con un pastor que llegó de su país acá a los Estados Unidos. Él no está pastoreando en ninguna iglesia. Y estábamos conversando y yo le decía, yo siempre he sabido algo desde que Dios me llamó. Desde que Dios me llamó he sabido algo que tengo por seguro, porque no lo pensé yo ni me lo reveló por ahí algo, sino que está plasmado en la Escritura. La mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Cuando era estudiante del seminario, bueno, todavía es así, pero a mí me impactó. Cada mañana en nuestro devocional, de lunes a viernes, 5 días de la semana, teníamos el devocional. Pero cada mañana, en el devocional matutino, todos nos poníamos en pie para tener la oración de la mies. La oración de la mies, donde todos repetíamos ese texto. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí uno de nosotros tenía la oración, Señor, manda obreros. Llama a obreros. Porque la mies es mucha, los obreros pocos. Dios no dijo, y quiero ser claro porque creo que la Biblia lo enseña así, Dios no dijo, la mies es mucha y los cristianos pocos. Si cada cristiano fuera un obrero, hermano, posiblemente los obreros no fueran pocos. Lo que pasa es que los cristianos a veces son más del 10% de un país. ¡Wow, hermano! El pueblo de Israel ha demostrado con cuán poco y con Dios se logran grandes cosas. En el desierto, con poca agua, con tierras áridas, Israel produce más cítricos que muchos países del mundo. Exporta flores a toda Europa. Exporta flores a toda Europa. Lo interesante es que las estadísticas dicen que un obrero de esos campos de Israel produce, cuando hablan de producción de agrícola, también leche, carnes, produce para la alimentación, un obrero produce para la alimentación de 90 personas. Un obrero de Israel produce para 90 personas. Por eso puede continuamente estar exportando todo eso, porque producen más que lo que necesitan. Equipos agrícolas, exporta tractores, exporta equipos agrícolas al mundo. Qué importante es un obrero bien aprovechado, produce para tanta gente. Y cuando yo leí eso por primera vez, produce para 90 personas, dije, el 10% pueden producir para el otro 90%. Pero la iglesia, nosotros somos la iglesia y nosotros podemos producir en el área de la fe cristiana el servicio al Señor por todos los que nos sirven. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Tú eres un obrero para Dios o tú eres un cristiano del Señor. La Biblia nos dice que tenemos que edificarnos y edificar para Dios. La Biblia dice quiénes éramos antes de que fuéramos familia y pueblo de Dios y edificio de Dios. ¿Quiénes éramos nosotros?
Dice el versículo 11, por tanto acordaos que en otros tiempos los gentiles en cuanto a la carne erais ¿qué? Llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ese fui yo. No sé si en algún momento fue usted. Ese fui yo. ¿Sí? Incluso cuando lo dice ajeno a las promesas. Yo no sabía que Dios tenía grandes promesas para mí. Ajeno al pacto de esas promesas. Sin esperanza. Sin Dios en este mundo. Mis esperanzas cuando yo no era cristiano, que las tenía, ahora me doy cuenta que estaban basadas en ilusiones. Pero ahora no. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos tan lejos de Dios, por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos a Dios. Eso fue lo que hizo Dios en Cristo por nosotros. Quienes éramos, estamos perdidos, estábamos lejos, alejados de la ciudadanía, sin pacto, sin promesa, sin esperanza y en el mundo. Pero Dios hizo algo en Cristo Jesús. En Cristo nos hizo cercanos. ¿Quiénes somos ahora? Bueno, por la gracia de Dios, somos llamados a crecer edificados como lo que somos, un templo de Dios en la familia de Dios. Somos un templo de Dios en la familia de Dios y somos llamados a crecer edificados por Dios. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo primero que somos, iglesia. Iglesia, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por Cristo Jesús hoy somos eso. Somos nosotros parte de una familia, parte de una ciudadanía. Nosotros que en otros tiempos éramos extranjeros y advenedizos para el pacto, para las promesas, para la línea de bendición de los hijos de Abraham, en la que estábamos separados. De ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne la enemistad, hizo un solo pueblo, un nuevo hombre. Dice la Biblia en el versículo 15, de los dos hizo uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar en Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. O sea, la línea de Dios y los gentiles que estaban perdidos. ¿Qué significa para ti ser parte de la familia de Dios? Ser conciudadanos de los santos. Solo se puede ser parte de la familia de Dios si Dios es tu Padre. Bueno, aclarar primeramente que si usted está aquí y cree que es parte de la familia de Dios por ser sencillamente una persona creada por Dios, debo decirte que así no es como Dios lo enseña. Usted puede creer que eso es así, pero no es lo que usted crea, es la verdad sobre el asunto. Y la verdad revelada es que desde que Adán cayó en pecado, todos los hombres han pecado después y están separados de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Usted y yo, sin Cristo, estaríamos así. Y si usted está sin Cristo todavía, así está. Pero Dios en Cristo ha hecho el milagro de que usted pueda ahora ser un ciudadano del reino y un hijo de Dios y familia de la iglesia de Dios a través de Cristo, con su fe en Cristo, porque la Biblia lo enseña claramente en Juan capítulo 1 versículo 12 cuando dice: mas todos los que le recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, entonces parte de la familia de Dios. Parte, miembro de la familia de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que hemos sido hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por tanto ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y por tanto ahora somos parte de la familia de Dios. En este contexto
de Efesios, Pablo está hablando esto por revelación de Dios en esta unidad entre judíos y gentiles. Pero también nos deja la idea bien clara de que nosotros ahora como cuerpo todos estamos siendo parte de la familia de Dios. ¿Cómo es una familia? ¿Cómo se vive en familia? Eso ya es más fácil de responder para nosotros. Si usted es un padre de familia, si usted es una madre de familia, si usted es un hijo de familia, sabe que las familias anhelan crecer. Usted está trabajando duro para que su familia crezca económicamente. Usted trabaja duro con sus hijos para que crezcan saludablemente. Crezcan saludablemente. Y hace un tiempo hablábamos de el crecimiento. Tiene 4 áreas el crecimiento de un niño. Tiene el área espiritual. Tienen que crecer espiritualmente. La pongo primero porque le doy más importancia. Tiene el área física. Tienen que crecer físicamente. Son pequeños, crecen físicamente, se vuelven grandes, se vuelven hombres, se vuelven mujeres. Crecen físicamente. Crecen también en conocimiento. Nosotros les enseñamos a hablar, les enseñamos en la escuela para que vayan y aprendan matemáticas, para que aprendan. Tienen que crecer en conocimiento, también conocimiento de Dios, pero eso lo dejo en la parte espiritual, para crecer espiritualmente. No hay manera de crecer espiritualmente sin conocimiento de Dios. No hay manera. Si usted quiere crecer espiritualmente, empiece por aquí, mira. A leer la Biblia, a la ley, que la tiene ahí, que sabe cuánta gente en el mundo nunca la tuvo y usted la tiene ahí, para que la pueda leer, la Escritura, leyendo la Escritura, conociendo más a Dios. En esto es el conocerte, y orando, y acercándote, y experimentando a Dios en cada momento de tu vida. Pero también los niños crecen en conocimiento, y crecen también socialmente, porque no son entes separados. Los niños tienen que crecer también socialmente. Y la familia cuida de eso, que tenga amigos, que tenga amigos sanos, los hijos nuestros, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que el crecimiento de un niño lo da Dios. Nosotros no los estiramos. Nosotros sabemos que si lo alimentamos, cuidamos su salud, Él va a crecer. El reino de los cielos es como una semilla que se planta y de día y de noche, sin que usted sepa cómo, ¿qué hace? Crece. El campesino cuando siembra la semilla no dice, ¿cómo hago yo que crezca? No. ¿Cómo evito lo que le impide crecer? Así que necesita agua, necesita despejarle alrededor las hierbas malas que los espinos que la puedan ahogar, pero ella va a crecer. Porque Dios puso ahí un principio de crecimiento. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, y usted como cristiano, Dios quiere que crezca. Y la familia busca eso, las familias buscan eso. Las familias buscan eso. Una familia busca casi siempre estabilidad emocional, amor, aceptación y crecimiento. Crecimiento. Usted quiere que su familia crezca en todas las áreas. Usted quiere que su familia tenga estabilidad emocional, amor, aceptación. Y si usted quiere eso para su familia, piense, lo quiero también para la iglesia de Dios. ¿Quiénes somos, hermano? Somos conciudadanos. Somos conciudadanos porque tenemos una ciudadanía. Pero aquí hay muchos conciudadanos en este país que no son familia. Usted tiene la ciudadanía americana, el otro también. Usted dice, somos ciudadanos americanos aquí o ciudadanos. Pero yo soy ciudadano cubano también. Hay varios ciudadanos cubanos aquí. Tenemos la misma ciudadanía, pero posiblemente hay muchos por ahí de la misma ciudadanía que no tienen nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Pero aparte de conciudadanos, familia, dice la palabra. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De una misma familia. ¿Se dan cuenta que cuando Dios formó a Israel, lo que formó fue una familia? Él llama a Abraham. Y su descendencia es la familia de Abraham. Los hijos de Israel. La nación se llama Israel porque el padre de Israel, que tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos. Todos ellos son familia. Es una familia. Y lo importante es que Dios nos dice que la iglesia también es esa familia. Entonces, cuando usted en su familia
trabaja para que crezca emocionalmente, en amor, en aceptación. Piense, también lo hago yo en la iglesia. Con el mismo fervor porque yo oro por mis hijos, oro yo también por los hermanos. Con la misma preocupación que me preocupo por la salud de mi hijo, me preocupo yo por la salud de los hermanos. Con la misma preocupación que tengo porque ellos crezcan, quiero también que crezcan mis hermanos. La familia se ama. La familia se protege unos a otros, se ayudan, se sostienen, se soportan, se apoyan para grandes logros. Eso es una familia. Y tenemos que ser familia de Dios. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos? Somos miembros de la familia de Dios y nosotros tenemos que crecer. Y eso se logra, hermano, cuando trabajamos en edificarnos como familia de Dios. En que mi anhelo está allí, en que nosotros podamos ser una familia en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Cuando llevaba poco tiempo en esta iglesia, recuerdo que me contaron que la iglesia pasó un momento difícil, muy difícil en un momento de su historia. Y llegó el pastor Daniel Pachao. Y alguien me dijo, abrazo y cariño sanó el corazón de todo el mundo. Abrazo y cariño sanó el corazón de todo el mundo. Después a nadie le importó si Pachao era bueno en un área o en otra. A todo el mundo le importó que recibió el abrazo de amor de un hombre que le mostró cariño. Eso, así fue. Eso me lo contaron hermanos de aquí. Aquí hay hermanos que me han contado, dice, cuando vine por primera vez aquí, me quedé, porque cuando salí por la puerta, el pastor Pachao me dio un abrazo que a mí nadie me había dado en mi vida. Un abrazo de amor. Porque las familias a veces cometen errores, pero el amor en la familia lo salva todo. Lo salva todo. El amor a la familia lo salva todo. Esa madre cuando va a la prisión a ver a su hijo, cuando va al tribunal allí, a la corte, a defender a su hijo, cuando va a discutir con el que está hablando mal de su hijo, no está pensando, mi hijo es perfecto. Posiblemente diga, es verdad que se merece todo eso, pero tengo yo que defenderlo porque a mí fue a quien Dios me puso por madre de ese hijo. Y lo voy a defender siempre. Entonces ella va a verlo a la prisión porque está de acuerdo con todo lo malo que hizo. ¡No! Lo que hizo estuvo mal. Pero ¿qué hago yo con este amor que siento por él? ¿Dónde tiro esto? ¿Dónde tiro el amor que siento por mi familia? ¿Dónde lo pongo? No lo puedo tirar a un lado porque ese me lo puso Dios para amar a los míos. Para amar a los míos. Y muchos hijos son salvados cuando conocieron realmente el amor de sus padres. Porque los hijos suelen solo ver el padre que los critica, el padre que los juzga. Estos días mi hijo me hizo ver, porque yo también quería verla, pero él me estuvo insistiendo, la película de un futbolista famoso llamado Roberto Baggio. Uno de los mejores futbolistas de la historia de Italia. Pero a pesar de ser un gran hombre, muchos lo recuerdan como el hombre que murió de pie. Porque falló el último penalti contra aquí, en el Mundial de 1994 en los Estados Unidos, Mundial de Fútbol, en que Italia quería ganar el Mundial y falló el penalti, el último tiro, y ahí se quedó. Pero lo interesante de la película es cómo él juzga a su padre cuando él tenía 17, 18, 19, 20 años. Tú eres un fracasado. Le dijo así mismo a su padre, eres un fracasado. No quieras tú con tu fracaso venir a mí. Porque él había fichado con la Fiorentina, ganaba más dinero que su padre, 10 veces. Era ya un futbolista famoso, toda Italia lo conocía y su padre era un padre de familia. El padre le respondió, no lo soy. Si tú crees que fue un fracaso para mí dejar mi carrera de ciclista para dedicarme como padre a alimentar a una esposa y 8 hijos, porque eran 8, y criarlos también, que tú llegaste a ser un futbolista profesional, pues yo no me siento fracasado, le dijo el padre. Pero los años pasaron
Y al final, cuando él estaba lesionado, tenía 30 y tantos años, quería ir al Mundial del 2002 y Trapattoni, el director, le dijo, no vas. Y él se quedó tan triste y fracasado. Él fue a casar con su padre, porque iban a casar. Y el padre le dijo, tú sabes que siempre estaré. Y él comprendió, esta te da la idea de cómo comprendió el amor de su padre. El amor de su padre. Y pararon una gasolinera y la gente vino a acogerlo y a sacarse autógrafo y comprendió el amor de la gente y dijo, bueno, esto es lo más importante que hay. Hermano, el amor rescata. El amor sana. Nada sana más que el amor. Entonces, la iglesia, seamos familia. Este es el año para crecer como familia. Para crecer como familia. Para que todo aquello que pueda contribuir a la familia. Para que todo aquello que haga crecer a la familia. Para que nosotros podamos verdaderamente ser parte de esta familia. Conocer a otro hermano. Trázate una meta. Yo tengo un grupito aquí que son amigos míos. Voy a hacer un nuevo amigo este mes. Dentro de la iglesia. Voy a conocer a alguien nuevo este mes. Voy a conocer a alguien diferente este mes. Tenemos proyectado ahí. Queremos hacerlo. Así que lo estoy anunciando ya con Marcos. Él no pudo estar hoy aquí. En compañerismo. Que hayan compañerismo familiar más orientado desde el trabajo de la iglesia. Así que una de las cosas que queremos hacer es un proyecto en el cual usted invite a otra familia a su casa a cenar. Y lo que queremos hacer es que sea diferente, no algo así como invita a quien tú quieras, sino, y usted se anotará ahí si quiere, porque tampoco es obligado. Yo puedo invitar a una familia a mi casa tal día a cenar. Pero lo interesante es que no le vamos a decir quién es. Usted no va a saber qué familia va a ir a su casa. Nosotros queremos tirar eso como un sorteo. Y que ahí esté el pastor Mario, que le gusta recibir familias en su casa, esperando quiénes serán los que vendrán hoy. Y le sorprenda ahí que de pronto le cae una familia de la iglesia y dice, pues son ustedes. Sí. Claro que a la familia que va al lugar sí hay que decirle a dónde va a ir, ¿no? Porque y después le va a tocar a él ir a casa de otra familia. ¿Verdad que va a ser bonito eso? Porque queremos crecer en amor familiar. Y Marco está entusiasmado con ese proyecto. Ya lo tiene ahí ya para este año. Porque es parte de la edificación de la iglesia. Esto no es solamente... miren, es que cuando la Biblia lo dice con ciudadanos, como les decía, tenemos una misma nacionalidad, pero muchos tienen la misma nacionalidad y no se llevan entre ellos. Usted vecino a veces no sabe ni quién es. Queremos ser una familia aquí, hermano. Comprométase a crecer como familia. Y vuelvo a repetir lo que leí. Las familias se aman, se protegen unos a otros, se ayudan, se sostienen, se soportan y se apoyan para lograr grandes retos en la vida. Me encanta que hay hermanos, que cuando yo vi la manera en que están tratando de ayudar a otros de la misma iglesia a crecer y en sus propias vidas personales, en sus propios proyectos personales, ayudarlos a salir adelante en ese proyecto de vida. Incluso a veces cuando esa persona no sabe ni qué va a hacer, el otro llega y le dice, ese tipo de persona usted puede ser también. Ayudar a otros, ayudar a otros. La familia, cuando la iglesia logra lo que toda familia quiere, estabilidad emocional, amor, aceptación, siempre habrá crecimiento. Crecimiento espiritual, crecimiento en todas las áreas de la iglesia. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo les digo, estoy feliz de ser parte de esta familia. ¿Usted también? También somos templo santo del Señor que crece edificado por Dios. Dice el versículo 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando Pablo está diciendo esto en esta carta, le está hablando a personas que habían sido testigos en su generación de los más grandes proyectos de construcción de la historia de Israel. Esos eran tiempos en que
los romanos eran muy constructores. Eran muy constructores. Tenemos que entender que la metodología de construcción de aquel tiempo no es como la de ahora. En aquel tiempo había que ir a la cantera a buscar piedras. Y había maestros que a puro cincel allí tenían que cuadrar las piedras. Y eran piedras a veces enormes de grandes. Las había de todo tipo. Pero eran piedras grandes, se hacían rectangulares, bien cuadradas. Se movían hasta el lugar y se ponía esa piedra y sobre esa piedra otra piedra y demás. ¿Por qué digo? No solamente por el hecho de que los romanos estuvieran tomando la tierra, sino que Herodes el Grande, que tristemente es más célebre por asesinar a los niños menores de 2 años de Belén, pues fue un gran constructor. Herodes fue criado en el ambiente de los romanos, vivió en Roma mucho tiempo. Y Herodes construyó en el área de Israel construcciones magníficas que hoy son consideradas como espectaculares. Construyó Cesarea Marítima con su puerto. La ciudad de Cesarea era espectacular, hermano. El puerto de Cesarea, no había bahía. Construyeron con piedras un muro de contención que entraba al mar hasta que dejaba un lugar por donde entraban los barcos. El hipódromo de Cesarea, bueno, la película esta de Judas Ben-Hur, se tomó como modelo para ese hipódromo de coches de caballos. ¿Saben que esa escena es célebre de esa película? Era el hipódromo de Cesarea. Era espectacular, era uno de los mejores del Imperio Romano. Los romanos venían a Cesarea a ver las carreras de las, ¿cómo se dice? Cuadringas, algo así, de caballos. Allí, el hipódromo. También construyó 3 fortalezas importantes. La fortaleza Antonia en Jerusalén, allí, era importante. Masada, que se hizo famosa en la revuelta de la revolución de los judíos en el año 70. Era en una montaña allí. ¿Alguno ha ido allí? Porque yo sé que algunos de turistas han ido a la tierra. El Masada estaba sobre una montaña, pero lo importante era cómo llevar el agua a aquel lugar. Fue una construcción magnífica la que hizo Herodes allí. También reconstruyó Samaria, que a propósito le cambió el nombre y le puso Sebastia, como Sebastián mi nombre, pero sin la N. Sebastia le puso. También construyó el palacio de invierno en Jericó. Pero su construcción más magnífica fue el ampliar el templo de Jerusalén. Porque no se puede decir, algunos dicen el tercer templo, pero no es el tercer templo, sino que el mismo templo que había construido Zorobabel y en tiempos de Esdras y Nehemías, cuando regresaron del exilio, Herodes se enfrascó en hacerlo mucho más esplendoroso todavía. El templo de Jerusalén era colosal. Y Jerusalén era una ciudad de construcciones pequeñas, casas, pero el templo era espectacular. Estaba sobre el monte más alto. Y él hizo la explanada del templo. La explanada que está hoy allí, esa fue construida por Herodes. Lo hizo 3 veces más amplia de lo que era antes. Reconstruyó el templo, reconstruyó todo alrededor. Y lo que estoy diciendo con esto es que las personas a las que le está escribiendo él saben de qué se está hablando con respecto a construcción. No solamente en Jerusalén, pues voy a decirle, todo el imperio romano eran construcciones de estas piedras. De estas piedras. Y la gente sabía muy claramente cuando le estaban diciendo la piedra del ángulo. La piedra del ángulo. La piedra que sostiene esta fuerza. Además de que también, ya saben que en el templo de Jerusalén, donde se puso el arca del templo, donde estaba ahí estaba la famosa piedra fundacional que llaman Israel, que dicen que allí Dios comenzó la fundación del mundo. Allí fue en esa piedra donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, porque ese está en el monte Moriat, en el mismo monte. Allí fue donde fue después Salomón a construir el templo. Allí fue donde David ofreció sacrificio para que se detuviera el ángel de la muerte en la era de Aurama Jebuseo, allí en el monte Moriat. Y allí mismo, bueno, allí construyó el templo y dejaron la parte donde estaba el lugar santísimo. Allí estaba esa piedra, descubierta allí. Una piedra grande, extraña. Actualmente está allí en lo que llaman la cúpula de la piedra, la cúpula de la roca.
Porque los musulmanes creen que de esa roca también, interpretada, porque ellos creen que incluso creen que la venida del Mesías es esa roca. Lo cierto es que ellos sabían lo que era una construcción. Así que cuando Pablo está diciendo aquí, edificado sobre el fundamento, Cristo como piedra angular, el edificio bien coordinado va creciendo. Ellos sabían lo que era un edificio, que piedra sobre piedra, y era una construcción lenta, que todos podían ver, porque no era fácil esas piedras, poner piedra sobre piedra, era una construcción difícil, complicada, pero la gente podía ver cómo el edificio iba creciendo y creciendo y creciendo como un templo edificado para morada de Dios. Pero ahora él está diciendo, así mismo, la iglesia, pero no con piedra, sino con nosotros. Nosotros somos piedra y Cristo es piedra viva y Él es la cabeza del ángulo. Ahora nosotros somos templo espiritual para Dios. La Biblia enseña que todo lo que el templo de Jerusalén era figura para el templo actual. Ese templo hecho de manos ahora es figura, un santuario, dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24 lo dice claramente. Hecho de manos era figura del verdadero. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia lo dice en muchos lugares, pero en 1 Corintios 3, del 14 del 16 al 17, 3 del 16 al 17, que me pasa con los números hoy. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye al templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos templo, usted y yo, usted es templo del Espíritu. Pero también la iglesia, recuerdan que la iglesia, para mí el comienzo de la iglesia es el momento en que el Espíritu Santo viene. No os vayáis de Jerusalén, dijo el Señor, de aquí a no muchos días, yo os bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y ahí ellos fueron, dice la Biblia, bautizados por el Espíritu. Y orar, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él será el paracleto, el consolador de ustedes, y estará con vosotros siempre. Siempre. No entristezcáis al Espíritu con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Y fuimos nosotros, dice la palabra ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en ella, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el sello del Espíritu, somos templo de Dios. El Espíritu mora en nosotros. Cuando el templo de Israel se construyó, desde que se construyó la primera casa de campaña en el desierto, que no era buena a propósito, porque Dios dio órdenes acerca de cómo construir ese tabernáculo en el desierto. Cuando ellos consagraron ese tabernáculo, descendió la gloria de Dios. El Shekinah era como una nube, un humo que llenó la casa. Cuando Salomón construyó el templo sobre el monte Moriah y que ellos fueron a dedicar el templo y se pusieron ahí a ministrar, de pronto sucedió lo mismo. Vino la Shekinah de Dios, la nube descendió y llenó todo. Los sacerdotes tuvieron que salir porque no podían ministrar. Porque lo que Dios estaba diciendo era, habito dentro de este templo. Pero Salomón en su oración lo dijo claro, no es que tú habitas aquí, tú estás en todo lugar, pero esta es la casa que tú eres. Todo eso era un símbolo. Lo que Dios estaba diciendo, esto es lo que va a ocurrir contigo en el tiempo de Cristo. Eres ahora el templo de Dios. La nube de Dios te llena. El Espíritu Santo está contigo y está en la iglesia, hermano. Está en la iglesia y Dios quiere que nosotros edifiquemos este templo espiritual. Que edifiquemos, que lo veamos creciendo, que el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Él es el maestro, arquitecto. Él es. Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro es el que sobreedifica. Nosotros sobreedificamos en Cristo, hermano. Con la bendición de Él en nosotros, Él en nosotros. Muchos han tratado de destruir la iglesia desde afuera y desde adentro. Nunca han podido. El templo de Jerusalén fue destruido en 2 ocasiones por 2 grandes imperios. El imperio babilónico, vinieron allí y destruyeron aquel lugar. El imperio romano llegó, dice el Señor, piedra sobre piedra. Según la profecía, piedra sobre piedra fue destruido. Pero la iglesia permanece para siempre. Nadie ha podido destruirla. Pero nosotros a veces no construimos bien. Dios es el que hace el milagro. Dios siempre está salvándonos el pellejo. Pero ¿por qué nosotros no ponernos a construir?
¿Por qué no sentir el llamado de Dios de que la mies es mucho y los obreros pocos y ser tú parte de la edificación de la iglesia? Primero siendo tú una persona que te edificas. Yo quiero edificarme. Quiero edificarme espiritualmente. Tengo que depender más espiritualmente. Tengo que ser esa persona en la familia de Dios. Pero también tengo que edificarme en mis dones. ¿Cuál es mi don espiritual? ¿Al servicio de qué puedo estar? Ofrécete, hermano. No esperes allí, ofrécete. Ay, hermano, cuando Dios llegue al juicio de Dios, Dios le va a decir, te di un don espiritual. ¿Por qué no lo usaste? No, en la iglesia nunca me dieron la oportunidad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay un dicho por ahí que dice, el que no quiere hacer nada busca justificaciones. Y el que quiere hacer algo busca oportunidades. Oportunidades. Aquí todos tienen un empleo. O por lo menos casi todos. Se sentaron en tu casa y dijeron, es que nadie me ha venido a emplearme. ¿Usted hace eso? ¿O usted se pasa la vida por ahí llenando aplicaciones, yendo a los lugares a buscar empleo? A buscar empleo. Usted tiene que tomar una decisión. No espere que sea otro el que se lo diga. Ofrézcase, hermano. A lo mejor otro se lo dice, porque también están los hermanos aquí, que déjenme decirle que sé que lo hacen. Los líderes buscando apoyo, buscando a otros. Oye, únete al equipo conmigo. Oye, pero es que no tengo tiempo porque mi vida es complicada. Todos tenemos tiempo si queremos dedicar tiempo. Todos tenemos tiempo si queremos dedicar tiempo. Sí. Ahorita hablé con un hermano. Oye, tenemos que hablar. Tengo la semana cargada, pero el sábado lo puedo. Vamos a vernos el sábado. Ese es su día de descanso. Ese es el día pero él va a sacar un tiempo. Si queremos, sacamos un tiempo. Ahorita me decía otro hermano, yo tengo los sábados que trabajar también para mantener a mi familia. Pero cuando hay una actividad aquí en la iglesia, digo, bueno, Señor, tú vas a suplirme lo que falte de ese sábado. Y hasta ahora, yo creo que no se ha quedado sin techo y sin comer. Sin techo y sin comer. Hermano, así ora Dios, así ora Dios. Un hermano me dijo, se me acercó una hermana y me dijo, cuando yo estaba recién convertido, ¿eres un diezmador? Bueno, no entiendo bien eso. Te voy a explicar. Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Diezma. ¿Tienes casa? No tengo casa. Dale al Señor. Dice, pastor, y me apareció una casa para comprar que era un milagro de Dios. Cuando yo me hice un diezmador. No es que Dios te diga, da que yo te voy a dar. Dios nos da. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero nosotros también tenemos que decir, voy a decidir hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Yo voy a construir, yo voy a ser parte de esta edificación. Y la edificación del cuerpo de Cristo se hace también así, porque se hace orando, dando y yendo. En todas las áreas se hace así. Orando, dando y yendo. Usted puede hacer las tres cosas bien. Si no puede hacer las tres cosas, mire, aquí el hermano Pedro ha organizado un grupo de oración por la obra misionera y por el evangelismo de la iglesia. Personas que tal vez no pueden ir a Guancrea el lunes, o no pueden venir a la zona de oración aquí, o no pueden ir allá a otro país como han ido otros hermanos a la obra misionera. Personas que tal vez incluso a lo mejor dan o no pueden dar, pero han organizado un grupo que se llama Escuderos de Oración. Escuderos. Los que están con los escudos ahí, cubriendo a los que van yendo y predicando. Únase. Ahí está el hermano Pedro. Levanta tu mano, Pedro, para que te conozcan ahí. Es con ese hermano. Si usted dice, yo puedo orar, yo no puedo hacer esto, yo puedo orar. No menosprecie la oración. No menosprecie la oración. Sin oración, este buque no camina. Porque es la dependencia. La oración es la gasolina, hermano. La oración es el alimento. Porque es ponerlo en las manos de aquel que impulsa este carro, hermano. Alguien dijo, la oración, trabajar y orar es como un bote con dos remos. Trabajar y orar. Si usted solamente trabaja, está dando vuelta el bote en el mismo lugar. Si usted ora nada más, está dando vuelta. Trabajar y orar. A Dios orando y con el mazo dando. Pero hay gente que tiene que orar. Tenemos que edificar un templo para Dios, hermano. Este es tiempo de edificar. Es tiempo de edificar este templo santo del que tú y yo somos miembros. Somos piedra. Piedra en la que el edificador construye. Si usted quiere ser una piedra en el Señor, sepa que el maestro tal vez empiece a cincelarlo. Va a sentir el golpe, quitando cosas, porque esa piedra hay que quitarle cosas.
Y a veces Dios está ahí trabajando, quitándonos cosas que no queremos soltar, porque la piedra quiere mantenerse, pero para que usted esté bien cuadradito y útil para la construcción, hay que quitarle partes. Quitarle partes y trabajar. Dios tiene que trabajar contigo, va a trabajar contigo para hacer esa piedra. Él nos saca de la cantera, nos limpia, nos cincela y nos perfecciona en obra de cantería. Después nos pone en el lugar del edificio donde somos más útiles y adecuados. Y allí el edificio va creciendo como un templo santo en el Señor. Concluyo. Por la gracia de Dios, somos llamados a crecer edificados como templo de Dios en la familia de Dios. Tú y yo, en esta obra que Dios nos puso. Eso es algo que permanece invariable por la gracia de Dios y su naturaleza divina. Nadie te puede quitar ser parte de la familia de Dios. Nadie te puede quitar eso. Nadie. Nadie puede. Nadie puede. Nadie. Aquí un tribunal te puede quitar un niño y dárselo a otra familia. Del reino de la familia de Dios nadie te puede quitar. Nadie. Él dice que no te va a quitar. Jesús es el, vamos a llamarlo así, el dirigente de la mejor compañía de seguro del mundo. En sociedad con el Padre y con el Espíritu Santo, 100% de seguridad. Tú eres familia de Dios. Y punto. Tú eres familia de Dios. Tú eres un templo santo. Dios quiere levantar aquí esta familia, este templo, quiere levantarlo. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios, nosotros podemos verlo habitando con Adán en el huerto. Pero cuando Adán pecó, se separa de Dios. Luego Dios decide habitar con su pueblo. En Éxodo 25:8 dice que Dios habitó en el tabernáculo en el desierto. A Dios ya no le importó que el pueblo fuera pecador. Y lo digo desde el punto de vista de Él obrar. Claro que le importa, no quiere que seamos pecadores. Pero ya desde el punto de vista de que ahora voy yo a bendecir, eso no lo determina que ustedes sean fieles, infieles o no. Yo voy a ser fiel, yo voy a hacerlo. Dios hizo eso, Dios nos bendijo. El pecado de Israel llegó a ser pecado tremendo, hermano. Dios nunca los dejó. Dios nunca los dejó. Dios vino para reprender, para exhortar. Dios vino para castigar. Dios vino para premiar. Pero Dios siempre estuvo presente y ha estado presente en la historia de su pueblo. Luego vino la iglesia como templo santo de Dios. Y nosotros podemos fallar, pero Dios no va a fallar. Él va a estar ahí siempre. Siempre animando, siempre edificando. Él es el Padre ese que va a seguir siempre amando, cuidando, preservando a sus hijos, perdonando, salvando y construyendo, amando. Dios a través del Espíritu Santo habitando en la iglesia, en el templo de Dios. Dios será siempre fiel a esto que Él ha dicho. Nosotros somos edificio, templo de Dios y familia de Dios para siempre. Para siempre. No va a cambiar Dios por nuestra infidelidad. Decídete a ser de los que están comprometidos con la familia y con la edificación. Quítate los brazos cruzados y di, heme aquí, heme aquí. Entonces oí al Señor decir, ¿quién irá? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. ¿Eres tú el que va a decir eso? Quita toda pereza. Créete capaz con la capacidad que Dios da. Créete capaz con la capacidad que Dios da. No dejes que nunca nada te confunda de la verdad expresada en la palabra de que tú eres un hijo. Y si hijo, amado. Así que sonríe a Dios. Sonríe a tu familia. Ama a la iglesia, trabaja para ella, alumbra. Hay una vieja historia, seguramente ficticia, pero que ilustra, que dice que en la tierra de Jericó, el árbol más lindo que había, más bien cuidado, más
regado con buena agua, verde siempre. Era el sicómoro donde se subió Zaqueo. Porque dice que después que Zaqueo conoció al Señor, él dijo, este árbol fue el lugar. Gracias a ese árbol que yo pude subirme ahí, este árbol fue el lugar. Que este sea el árbol sicómoro más lindo de todo Orlando, hermano. La casa de Dios, el pueblo de Dios. Que la gente que llegue aquí vea y digan cuánto se aman. Cuánto se aman. Son una familia. Hermano, que venga el 2025. Pero que venga también nuestra voluntad de ser edificadores en el 2025. Que las metas que tienes para tu vida privada, que Dios te las bendiga, pero trázate metas para tu vida espiritual. Trázate metas para la iglesia de Dios. Trázate metas de cuál es tu puesto en este lugar, en qué vas a servir, qué vas a hacer. Aquí hacen falta obreros, hermano. Hacen falta obreros. Hacen falta obreros. Hay gente aquí que yo los conozco que se buscan su trabajo para servir al Señor. Siempre hay algo en que puedes servir. Sirve al Señor. Decídelo ya. Algunos no saben cuando nos ven hoy quiénes éramos. Nosotros sí sabemos lo que éramos. Algunos no saben lo que hoy somos. Pero tú y yo sí sabemos lo que somos. Somos el pueblo de Dios. Somos templo y familia de Dios. Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios estamos llamados a que en ese templo y familia de Dios crezcamos. Yo quiero crecer. ¿Quieres tú crecer? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Nosotros que en otros tiempos no éramos pueblo. Nosotros que éramos advenedizos, extranjeros en esta tierra. Hoy somos pueblo tuyo, Señor, y miembros de la familia de Dios. Y somos templo santo para ti, Señor. Y estamos agradecidos, pero queremos crecer, Dios. Ayúdanos a este año ser un año de edificación para nosotros, tanto personalmente como edificando a la iglesia, Señor, edificando a tu pueblo. Ayúdanos, Dios. Nos ponemos en tus manos de amor y de gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor.